Un salmo misterioso que desata la paz en medio del caos. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche en Jerusalén. Las sombras se cernían sobre la ciudad. El aire estaba cargado de una tensión palpable, un murmullo de incertidumbre que reverberaba en cada rincón. El eco de pasos apresurados resonaba como un tambor sordo entre las calles estrechas. En el corazón de este lugar, un hombre se encontraba solo, en la penumbra de su habitación, sosteniendo un rollo de pergamino que parecía vibrar con una energía misteriosa. Era David, el rey, rodeado de un caos que lo consumía. A su alrededor, sus guerreros susurraban oraciones, llenos de ansiedad. Las guerras habían desgastado su espíritu. David desdobló el pergamino. Las palabras danzaron ante sus ojos, un salmo, un canto casi sagrado, un grito desesperado que buscaba paz en medio de la tempestad. Se decía que aquel escrito poseía el poder de calmar incluso a las bestias más feroces. Pero, ¿qué significaba realmente? Su mente se llenó de visiones de batallas futuras, de amigos caídos y enemigos que acechaban en la oscuridad. La incertidumbre lo invadía. Su pecho se oprimía con el peso de la responsabilidad, sus manos temblaban al sostener la pluma. Algo le decía que este salmo era más que palabras, podía ser el hilo que lo unía a su destino. Fuera, el viento aullaba, trayendo consigo ecos de advertencias. La ciudad estaba a punto de estallar. El pueblo se había reunido, sus rostros pálidos, inquietos, susurrando rumores de un ataque inminente. En medio del tumulto, una mujer levantó la vista al cielo, parecía buscar señales entre las estrellas. «Están viniendo», gritó. La multitud se removió, y el murmullo se convirtió en un clamor ensordecedor. ¿Qué podía hacer David? ¿Cómo calmar el caos? Mientras su corazón latía fuerte, las palabras del salmo se entrelazaban con los gritos del pueblo. Lo que había comenzado como un simple canto ahora parecía un rayo de esperanza en su pesadilla. David cerró los ojos, llenándose de valor. Pero, antes de poder pronunciar el primer verso, una sombra oscura cruzó la habitación. Un estremecimiento le recorrió la espalda. Una presencia desconocida había entrado, y la atmósfera se tornó pesada. ¿Era un mensajero divino o un espíritu oscurecido? Los ojos de David se abrieron, reflejando una mezcla de temor y curiosidad. Una voz profunda resonó en la penumbra: «Solo los elegidos escucharán la verdad». El silencio se apoderó del instante, y el tiempo pareció congelarse. David sabía que un cambio estaba por llegar, pero ¿sería la luz que deseaba o la oscuridad que temía? Los ecos de las calles, los murmullos de su gente, y el peso del pergamino en su mano se fundieron en un único punto de tensión, y así, la noche quedó atrapada en un instante, un salmo misterioso flotando en el aire, esperando ser desvelado. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La presencia en la habitación parecía extender sus sombras, envolviendo a David en un manto de misterio y temor. A medida que esa voz resonaba, el rey se dio cuenta de que debía decidir rápidamente, permanecer bajo la influencia del miedo o buscar el valor que le otorgaba su fe. Su mirada se posó en el rollo de pergamino, y en ese instante, comprendió que el verdadero poder del salmo no solo residía en sus palabras, sino en la sinceridad de su corazón al recitarlo. Con un profundo suspiro, reunió su valor y preguntó: «¿Quién eres y por qué me envías este mensaje?». La figura oscura se hizo más nítida, revelando un rostro que David no pudo reconocer, pero que emanaba una sabiduría antigua. «Soy el eco de los ancestros, de aquellos que antes caminaron por estas tierras. Te he encontrado, rey David, porque el destino de tu pueblo está entrelazado con el poder de este salmo. Pero, ten cuidado, pues solo la intención más pura puede desatar su verdadero potencial». David sintió como sus manos sudaban al sostener el pergamino. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz casi un susurro en la oscuridad. «¿Cómo puedo calmar a mi pueblo y proteger nuestra ciudad?». La figura movió su cabeza lentamente. «No se trata solo de palabras, sino de acciones. Cada verso de este salmo es un mensaje que tu pueblo necesita escuchar, un faro en la tormenta. Debes entender que la paz que buscan no se proveerá únicamente con tu voz, sino también con tu corazón». Esa revelación se despejó como un amanecer en su mente. David recordó a los hombres y mujeres a los que había guiado en la batalla,
sus temores y esperanzas, el deseo de hallar una vida sin temor. La voz del enigmático ser continuó. Reúne a tu pueblo y comparte con ellos tu carga. Ellos también tienen su dolor y miedo. Solo en la unión, las palabras del salmo cobrará vida. Afuera, el clamor había alcanzado nuevos decibeles, y los murmullos se transformaban en gritos ensordecedores. El rey sintió que el tiempo se agotaba. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, la presencia se desvaneció lentamente, dejando detrás un eco lejano que decía: el verdadero desafío está en el recogimiento de aquellos que están a tu alrededor. Sin vacilar, David dejó el pergamino sobre la mesa, llenándose de determinación. Rápidamente, salió al encuentro de su pueblo. Las luces de las antorchas chisporroteaban en la distancia, y sus corazones golpeaban al unísono con la ansiedad de la multitud. Él era su rey, pero también un hombre que compartía su angustia. Alzando la voz por encima del clamor, David gritó: pueblo de Israel, acérquense. Ha llegado el momento de unirnos y compartir nuestro pesar. No somos solo víctimas del temor, somos portadores de un mensaje de esperanza, un canto que puede guiarnos hacia la paz que tanto anhelamos. Poco a poco, los murmullos cesaron. Los rostros de la multitud se volvieron hacia él, expectantes, ansiosos por escuchar. Y en ese instante, David supo que estaba preparando el escenario para un milagro. Su corazón se llenó con las palabras del Salmo, y la necesidad de compartir ese momento lo unía con sus seguidores. Sin embargo, aún había un hilo de duda en su interior. ¿Podría realmente haber paz en medio del caos? Con una respiración profunda, comenzó a recitar el Salmo. Cada palabra ofrecía un reflejo de su alma, un eco de las fervientes oraciones que había recitado en los momentos de mayor desesperación. Sin embargo, mientras la multitud se dejaba llevar por el canto, David sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. La oscuridad que había sentido en su habitación parecía regresar, como un susurro tenue entre las notas de su voz. Algo acechaba. ¿Sería el poder de este salmo suficiente para enfrentarse a lo que se avecinaba? ¿O solamente un susurro en el viento que traía consigo nuevas sombras? En ese instante de revelación, la certeza y la duda se entrelazaron, y la noche se tornó aún más oscura. Mientras David recitaba, un profundo silencio se extendió sobre la multitud. Las sombras danzaban y parecían absorber la luz de las antorchas, envueltas en el misterio del momento. Los rostros de su pueblo, iluminados por aquella luz temblorosa, reflejaban la mezcla de esperanza y temor que se cernía sobre ellos. Cada palabra del salmo que brotaba de los labios del rey parecía tener el poder de despertar sus almas adormecidas por la angustia. Las primeras estrofas resonaban en el aire como un canto antiguo. Las promesas de protección y refugio estaban tejido en cada sílaba, y el pueblo, cautivado por la dulzura de su voz, comenzó a unirse. Sin embargo, a medida que David avanzaba, una bruma densa se cernió sobre el lugar, enfriando el ardor de la fe que comenzaba a florecer. Era como si la misma tierra estuviese temblando, respondiendo a la tensión que crecía a su alrededor. De repente, un estremecimiento recorrió el aire. Un viento oscuro sopló entre los hombres y mujeres reunidos, llevándose consigo la seguridad que el salmo intentaba otorgarles. David sentía la transformación bajo sus pies, la tierra parecía vibrar con una energía palpable que le advertía de un peligro latente. La figura que había encontrado en la penumbra de su habitación, sin duda alguna, no había sido solo un eco del pasado, sino una advertencia de lo que estaba por venir. Escuchadme, exclamó David, su voz elevándose por encima del viento que intentaba silenciarlo. No solo se trata de mis palabras, sino de la fuerza colectiva que reside en cada uno de nosotros. El miedo puede ser poderoso, pero nuestra conexión en el amor y la fe puede ser aún más fuerte. Unámonos en nuestro dolor y enfrentemos juntos la oscuridad. Con ese llamado, los corazones comenzaron a despertar. Sin embargo, a medida que los hombres y mujeres elevaban sus cabezas, David sintió una sombra oscura correr por su espalda, como un viento helado que anunciaba la llegada de algo ominoso. Entonces, una voz resonó en su mente, robándole la calma. ¿Qué es lo que verdaderamente anhelas, David? ¿Crees que solo con palabras cambiarás el destino de tu pueblo? Sus manos temblaban. Con cada estrofa que recitaba, el peso del salmo parecía intensificarse y una pregunta inquietante se aferró a su corazón: ¿y si su fe no era suficiente? El temor de no estar a la altura de la tarea que se le había encomendado comenzó a amenazar con desbordar su renovación espiritual. Al ver las miradas expectantes de su gente, David luchó con su duda. Un nuevo verso surgió en su mente, uno que jamás había considerado recitar: tiendas de alianzas y pactos, pero ¿acaso los humanos no titubeamos en nuestra fidelidad ante la adversidad? La idea de invocar un poder que no entendía totalmente lo atormentaba, y sin embargo sabía que debía continuar. La oscuridad será vencida, pero a través del amor y la unión,
y de un sacrificio que no entendemos completamente. A medida que David decía estas palabras, una sombra oscura pareció desprenderse de la multitud, reflejando la lucha interna que cada persona experimentaba. Dolores no compartidos, anhelos ocultos y temores, todo estaba ahí, y cada palabra del salmo resonaba con una verdad que muchos temían enfrentar. Las energías del pueblo estaban en juego, y el aire se había vuelto pesado, como si un acontecimiento trascendental estuviera por revelarse. En ese instante, una luz resplandeciente surgió del pergamino que David había dejado sobre la mesa, brillando intensamente a la distancia donde el rollo había estado. La luz se hacía presente y David sintió que la presión del miedo se aliviaba, aunque no completamente. Tal vez el salmo no era solo el medio para mantener la paz, sino también un catalizador para la transformación de su propia alma. ¿Podría esta luz estar relacionada con el eco que había escuchado en su habitación, o era simplemente una ilusión provocada por su fervor? Misterios emergían de las sombras, mientras la conexión entre el hombre y su fe se transformaba ante sus ojos. Las dudas seguían reverberando en su mente. Cada paso que daba hacia la verdad parecía abrir nuevas preguntas. Sin embargo, la luz seguía brillando, prometiendo alguna forma de revelación. ¿Qué camino seguiría el pueblo de Israel, y cuál sería el papel que David debería desempeñar en un destino que se volvía cada vez más incierto? Las luces titilantes se intensificaban, atrayendo las miradas de todos hacia el pergamino. David sintió como el murmullo de la multitud se transformaba en un susurro reverente, una manifestación de la expectación que se cernía en el aire. ¿Qué significa este destello?, pensó, mientras su corazón latía fuertemente. Se acercó cautelosamente al rollo iluminado, extendiendo su mano hacia el brillo dorado que emanaba de entre las palabras escritas. En ese instante, una oleada de conocimiento y comprensión lo envolvió. Visiones comenzaron a danzar en su mente, imágenes de su linaje, de los pactos hechos por sus antepasados, y de los días de gloria que Israel había conocido. Al mismo tiempo, una sombra oscura emergía en su percepción, representando los pecados y las traiciones que habían dejado cicatrices en su nación. David se sintió atrapado entre estos dos mundos, un puente entre el divino y lo terrenal, la luz y la sombra. Revélame, oh Señor, rogó en su espíritu, la voz en su interior resonando con más fuerza. ¿Cuál es la verdad que yace en este salmo, y cómo puedo guiar a mi pueblo hacia ella? La luz se atenuó, como si el universo mismo esperara su respuesta. Sabía que no podía ceder al pánico, la congregación necesitaba su fortaleza. Procurando mantener la serenidad, giró hacia el pueblo, su voz llena de un nuevo fervor. El camino no está carente de pruebas, amados míos. Este salmo también es un llamado a la introspección, a enfrentar nuestra propia oscuridad para poder abrazar la luz. Hay heridas que necesitamos curar, promesas olvidadas que necesitan ser recordadas. Nos uniremos para sanar y fortalecernos unos a otros. Los murmullos de incertidumbre comenzaron a disiparse. Algunos levantaron la mirada, buscando no solo en su rey, sino en ellos mismos la fuerza para enfrentarse a lo que acechaba en la penumbra. Parecía que el llamado de David resonaba en las fibras más íntimas de sus corazones, abriendo la puerta a la esperanza. Sin embargo, la sombra que David percibía en su interior no desaparecía. Sentía esa presencia como un peso en su pecho, el recordatorio constante de que, aunque la fe pudiera ser poderosa, existía un conflicto en su esencia. ¿Podré ser el rey que Israel necesita, un líder que enfrenta la adversidad con valentía? ¿O será que estoy destinado a fallar, condicionado por mis propios temores? Fue en este momento de duda que el pergamino brilló con intensidad una vez más. El resplandor parecía vibrar al ritmo de su latido, revelando líneas ocultas que apenas podía discernir a simple vista. Sus ojos se fijaron, y para su asombro, palabras adicionales emergieron de las sombras: el sacrificio siempre precede a la redención. A medida que las palabras flotaban en su mente, David sintió una oleada de claridad. Lo que había interpretado como un mero eco de lo pasado era en realidad una voz que le llamaba a un sacrificio profundo, uno que podría marcar un hito en la historia de su pueblo. Pero, ¿qué forma tomaría ese sacrificio? ¿Y a qué precio? La bruma oscura que rodeaba el lugar pareció espesar a su alrededor, como si el mismo destino aguardara detrás de una neblina, esperando que David diera el siguiente paso. La verdad no se revelará sin pruebas, reflexionó, consciente de que cada decisión, cada palabra pronunciada podría tener implicaciones inimaginables. La multitud lo observaba, expectante, con la fe dividiendo el aire entre ellos, como una cuerda tensa lista para romperse. Esa luz en el pergamino había traído un nuevo dilema, un desafío más profundo que su propio miedo. El futuro de Israel podría depender de las decisiones que hiciera en ese instante crucial. ¿Qué se requerirá de nosotros para hacer frente a la oscuridad?, preguntó David, no solo a su gente, sino a sí mismo. La respuesta estaba aún envuelta en misterio, un velo que tendría que desgarrar con valentía. Con el eco de las palabras resonando y la luz del pergamino brillando como un faro,
David entendió que el viaje acababa de comenzar y que, tal vez, lo más oscuro aún estaba por venir. Mientras el murmullo de la multitud se dispersaba como hojas llevadas por el viento, David se sintió impulsado a buscar entre sus pensamientos. La revelación del pergamino resonaba en lo más profundo de su ser, pero también traía consigo un peso que amenazaba con hundirlo en la confusión. Con cada latido de su corazón, recordaba los gestos de sus antepasados, sus lecciones y sus transgresiones. Una figura emergió del fondo de la asamblea, un anciano de barba canosa y mirada sabia, conocido por su profundo conocimiento de las Escrituras. Se acercó a David, y en un susurro que parecía atravesar el tiempo le dijo: Rey David, los caminos de Dios a veces se revelan en sombras, y lo que alimenta nuestra luz también puede ser la fuente de nuestro temor. El sacrificio al que haces alusión es dual, un llamado a dar lo que hay en ti, pero también a tomar de la historia que nos ha marcado. David sintió que la sabiduría del anciano penetraba sus dudas. ¿Qué quieres decir, viejo sabio?, preguntó, buscando en el rostro del anciano la respuesta que su alma anhelaba. Rinde cuentas a tus errores y a los de Israel. Admítelos ante el Creador y ante el pueblo. Solo así habrá un sacrificio que traerá verdadera redención, respondió el anciano, dejando caer sus palabras como semillas en la tierra fértil del corazón de David. Con esas palabras resonando en su mente, David se dio cuenta de que para avanzar, debía confrontar no solo su propio pasado, sino también el de su nación. ¿Y cómo puedo yo, el rey, desnudarnos ante nuestras faltas sin que la sombra se convierta en oscuridad total?, se preguntó. El anciano inclinó la cabeza, y sin apartar la vista del rey, dijo: la vulnerabilidad es la única puerta que conduce a la paz. Si deseas que este pueblo encuentre su paz, tendrás que enfrentarlos con la verdad, con el amor que surge de la aceptación. Para renacer, debes estar dispuesto a dejar ir el orgullo. David sintió que el aliento se le escapaba. La idea de despojarse de su dignidad ante su pueblo le llenaba de temor. ¿Podía realmente permitirse mostrarse vulnerable, expuesto a las miradas críticas y al juicio de aquellos a quienes había considerado leales? Sin embargo, una pequeña chispa de esperanza brillaba en sus entrañas. La idea de que tal vez, en medio del caos, podrían hacer una nueva oportunidad. Se dio la vuelta frente a su pueblo, su voz resonando con una mezcla de inseguridad y determinación. Hermanos y hermanas de Israel, no solo vengo a hablarles de la luz que encontramos, sino también de las sombras que nos han seguido. Los sacrificios que se piden no son siempre de oro y ofrendas, son el reconocimiento de que hemos errado, de que hemos traído dolor a nuestra tierra. Mientras las palabras salían de sus labios, David sintió una respuesta emocional entre el pueblo. Algunos se miraban entre sí con incredulidad, otros comenzaban a sollozar ante la verdad que resonaba en el aire. El anciano sonrió, aunque sus ojos advirtieron que el camino que se abriría adelante era largo y lleno de pruebas. Sabemos que hemos fallado, continuó David, que hemos tomado decisiones que nublaron nuestro propósito. Pero prometo que, juntos, enfrentaremos estos desafíos. La verdad de nuestras heridas será el sacrificio que nos guiará a la paz. Cuando terminó su discurso, la luz del pergamino titiló nuevamente, y David, sintiéndose al mismo tiempo poderoso y frágil, comprendió que el verdadero sacrificio aún estaba por venir. Entonces, una voz resonó en su mente, como un eco de los días pasados: ¿pero a qué precio, oh rey? Cada sacrificio tiene su carga, cada verdad revela su sombra. Era curioso pensar que la búsqueda de la luz a menudo exigía enfrentar la oscuridad que habita en cada uno. Mientras la multitud comenzaba a murmurar, un aire de incertidumbre reinaba en el ambiente. La decisión de David no solo pesaba sobre sus hombros, sino que ahora parecía tocar las almas de los que lo rodeaban. La luz del pergamino seguía ardiendo, y ante sus ojos se mostraba un camino aún incierto, lleno de revelaciones y sacrificios por venir. ¿Sería capaz de soportar lo que el futuro le deparaba? La respuesta aún estaba oculta, esperando ser desvelada. Mientras el eco de sus palabras se desvanecía, un silencio sepulcral se apoderó de la asamblea. David, sintiendo la tensión a su alrededor, se sintió arrastrado por un río de emociones, temor, esperanza, y una vulnerabilidad que antes no había permitido tocar. La tarea de reconocer sus errores no solo recaía sobre sus hombros, sino que requería una disposición compartida. La historia de su pueblo estaba entrelazada con la suya, y cada uno de ellos llevaba consigo el peso de sus propias decisiones. En medio de la multitud, una mujer de mirada intensa y cabello enmarañado se adelantó, su voz surgía como un susurro entre el bullicio. Rey David, ¿hasta qué punto debemos rendir cuentas? ¿Acaso nuestras culpas no están ya escritas en el libro de nuestras vidas? ¿Podemos realmente alterar lo que ha sido? Nos tratan como si fuéramos responsables de cada sombra sobre nuestra tierra. El corazón de David se encogió ante la verdad que ella pronunciaba. Él mismo había sentido esa carga, el peso de una historia que no solo pertenecía a él, sino a generaciones que lo habían precedido. El anciano, que había observado con atención,
acercó su mano al hombro de David en un gesto de apoyo. La historia no se reescribe, pero sí se puede reinterpretar. Hay poder en la redención, en el perdón que viene cuando somos honestos con nosotros mismos. Es hora de reconocer lo que hemos hecho, y de cómo nos ha moldeado. Un hombre robusto se hizo notar, entre gritos de desaprobación. ¿Y qué de aquellos que han pecado de manera irreparable? ¿Qué de los que han traído maldición sobre nuestras comunidades? Sus errores no pueden ser olvidados tan fácilmente. Su voz resonó y las cabezas se asentaron en acuerdo, reflejando la profunda inquietud que se apoderaba de la multitud. David sintió que la presión del mundo se asentaba sobre su pecho. Las dudas se arremolinaban como tormenta a su alrededor. ¿Realmente podría unir a su pueblo bajo un pacto de vulnerabilidad? Mientras sopesaba sus pensamientos, la luz del pergamino parecía latir con una intensidad renovada, como si esperara ser comprendida en su totalidad. Debo encontrar la respuesta, se dijo a sí mismo con firmeza. No puedo permitir que el temor gobierne nuestro futuro. Debemos enfrentar juntos nuestra verdad. Fue entonces cuando una extraña claridad se instaló en su mente, un fugaz presentimiento de que podía haber revelaciones ocultas esperando a ser desenterradas, misterios acerca de su pueblo, de las narrativas que todos llevaban, conectadas en un tejido de sufrimiento y esperanza. David se volvió hacia el anciano y le preguntó, ¿existen salmos que guíen al pueblo? Palabras de sabiduría que nos permitan canalizar nuestro dolor hacia un fin más elevado. El anciano asintió solemnemente. Hay un salmo antiguo, olvidado por muchos, que habla de la verdad lúrida y de la paz que resulta de confrontarla. A veces, el canto de un salmo puede desatar un levantamiento. Los versos ancestrales pueden darnos la fuerza para enfrentar nuestras sombras. Con un gesto decidido, David alzó la voz, llamando la atención de aquellos que lo rodeaban. ¿Alguien tiene el salmo que puede traernos paz seria? Que se escuche. Necesitamos cada letra como un hilo para tejer de nuevo nuestra historia. Sin embargo, un murmullo de confusión recorrió la multitud. Nadie se atrevió a moverse, el temor a lo desconocido pesaba aún más que sus pasadas traiciones. La voz de la mujer retumbó nuevamente. ¿Qué hacemos si el salmo nos condena más que redime? ¿Acaso no preferimos permanecer en la ilusión de nuestra grandeza? El corazón de David se retorció, atrapado entre las expectativas de su pueblo y el deber de conducirlos hacia adelante. Las miradas de incertidumbre lo desnudaban de su autoridad, intentaban llevarlo a renunciar al liderazgo. Recibió una revelación repentina, como el rayo que ilumina la oscuridad. El salmo no es un juicio, sino un puente. Cada verso tiene el poder de revelarnos lo que somos y lo que podemos llegar a ser. No es un final, sino un nuevo comienzo. Al pronunciar cada palabra, sintió que la energía del pueblo se transformaba. Algunos comenzaban a asentir, otros hacían preguntas, la conversación se avivaba en torno a él, y así, incluso en medio del caos, la esperanza comenzaba a florecer. El anciano lo observaba con aprobación, pero también con un velo de advertencia. El camino por delante será arduo, oh rey. Cada revelación puede conllevar sacrificios inesperados. Aún hay sombras que no has enfrentado. David sintió que la certeza de su palabra chocaba con una creciente inquietud. Mirando a su pueblo, podía ver destellos de luz en sus ojos, pero también dudas, como pequeñas estrellas en una noche oscura. La búsqueda del salmo, de la verdad que traería paz, había comenzado. A medida que un nuevo ciclo de preguntas y respuestas se instalaba en el aire, David comprendió, el camino hacia la redención no estaba exento de sacrificios, y la oscuridad que debía iluminarse aún guardaba misterios que desvelar. Con un susurro en su mente, pensó, ¿qué sombras aún esperan ser reveladas en la canción de nuestra historia? A medida que las palabras de David se deslizaban en el aire como un eco lejano, se sintió atrapado en un mar de incertidumbre. La multitud, que alguna vez había estado unida en la lealtad y el temor, ahora se debatía en una danza perturbadora entre la esperanza y la desconfianza. ¿Cómo podría ofrecerles un camino hacia la redención si sus propios corazones aún llevaban las cicatrices de antiguas traiciones? El anciano, con su aura de sabiduría, pareció leer los pensamientos de David. Busca entre las páginas de tu memoria, oh rey. Ahí encontrarás las voces de aquellos que han enfrentado el dolor antes que tú. Hay salmos que han sido susurros de resistencia y anhelos de paz. Con un nuevo propósito, David recordó los días en que había oído a su padre, Isaí, recitar versos que hablaban de lamentación y consuelo. Se adentró en su propia mente, recordando retazos de palabras que, aunque desgastados por el tiempo, aún sugerían un camino. Quizás lo que necesitamos es reencontrarnos con nuestras raíces. Existen relatos que hablan de valientes que enfrentaron sus sombras, que con cada verso descubierto, encontraron la luz. El hombre robusto que había expresado su descontento antes se alzó de nuevo.
¿Qué sucede si encontramos más sombras que luz? ¿Y si el salmo está lleno de condenas? Una sensación de pavor atravesó la fila de rostros en la multitud. David comprendía el temor. Las palabras podían ser tanto una espada que trinchara como una caricia que aliviara. Lo que se revela no es solo una carga, sino una oportunidad. En la lucha por la verdad encontraremos fuerza para transformar nuestros lamentos en cantos de victoria. El anciano levantó una mano, interrumpiendo la inercia de la conversación. A veces, el camino hacia la salvación está lleno de tribulaciones. La búsqueda de ese salmo puede llevarnos a profundas revelaciones. No todos las están listos para escuchar, David asintió en reconocimiento de esta verdad. No todos estaban preparados para encarar la historia que llevaban consigo. Pero eso no significaba que debían permanecer en el silencio de su dolor. Debemos ser diligentes. Que cada uno escuche la llamada de la verdad, ya sea dulce o amarga. En este proceso, quedarán expuestas nuestras vergüenzas, pero también nuestras esperanzas. Un murmullo de inquietud recorrió a la multitud nuevamente. La mujer de mirada intensa se atrevió a preguntar, ¿y si aquellas vulnerabilidades que mostremos solo profundizan nuestras divisiones? ¿No temes que el camino hacia la redención sea una trampa? David sintió que el aire se volvía pesado, como un manto de ansiedad cubriendo el espacio entre ellos. Sin embargo, una voz en su interior lo instó a continuar. Ciertamente el temor acecha, pero también es un juez del que no podemos huir. Lo que se necesita es un compromiso auténtico. Cuando uno se presenta con sus flaquezas, provoca que los demás se sientan seguros al hacer lo mismo. Fue entonces que, en la cercanía de su corazón, resplandeció una nueva idea. Comencemos con un verso simple, un cántico de dolor que todos, de una forma u otra, llevamos en el alma. Un verso que nos recuerde que la vulnerabilidad es nuestra fuerza, no una debilidad. El anciano, sintiéndose inspirado, compartió, recuerdo un verso que dice, los que siembran con lágrimas, cosecharán con alegría. Podría ser nuestro primer paso hacia la sanación. Llorar nuestra historia y con amor, reescribirla. David sintió el estallido de energía en la asamblea mientras el celoso murmullo empezaba a ser sustituido por un interés genuino. Este podría ser el rincón del renacer, el cisma donde las viejas heridas pudieran empezar a cerrar. ¿Quién se atreve a cantar con nosotros?, exclamó, su voz empapada de fervor. Poco a poco, una voz se alzó, luego otra, y finalmente el canto combativo de su pueblo comenzó a resonar. David sintió calor en su pecho, pero conforme las notas subían al cielo, la sombra de su preocupación regresó. ¿Podría el dolor de sus tierras transformarse, o las viejas heridas abrirían de nuevo el abismo que intentaban cerrar? El anciano, que observaba desde su lugar, advirtió el brillo de confusión en los ojos de David. Ten cuidado, oh rey. Este canto puede abrir puertas a lo inexplorado. Pero cada revelación trae consigo el riesgo de lo inesperado. Mientras las voces resonaban más allá de los confines de su ser, David sintió que una niebla de revelación se alzaba en el horizonte. ¿Qué sombras quizás aún no hemos enfrentado?, murmuró para sí mismo, mientras el sonido se desvanecía en el aire y el eco de sus preguntas tomaba forma en sus pensamientos. Como el eco de las voces se desvanecía, una inquietud latente se instaló en la multitud. David, aún con el fervor del canto resonando en su ser, pudo sentir una tensión palpable, como una cuerda que se tensaba con cada nota concluyente. La esperanza que momentos antes se había apoderado de ellos parecía vacilar ante la sombra del miedo a lo que vendría. Era el miedo, no a lo que no conocían, sino a la verdad que sabían que aún era tangible, casi palpable. David levantó la mirada al cielo, buscando orientación en el mismo vasto firmamento que había sido testigo de sus luchas previas. Recordó cómo aquel horizonte podía ser al mismo tiempo un refugio y un campo de batalla. Tal vez, pensó, es en este cruce de caminos donde se encuentra el verdadero propósito de nuestro canto. Entonces, un susurro de viento acarició su rostro, invitándole a soltar sus dudas. Si el miedo es un juez que nos frena, el amor puede ser el faro que nos guía, se dijo. Se volvió hacia la multitud con una determinación renovada. Hermanos y hermanas, este salmo, aunque provenga de aguas turbulentas, es también manantial de vida. Tal vez en nuestra vulnerabilidad encontrará la luz que hemos estado buscando. Una joven de cabello trenzado, cuya expresión era de profunda reflexión, se atrevió a interrumpir. Pero, rey, si susurramos nuestros secretos más oscuros, ¿qué pasará con quienes no puedan soportarlos? Y si lo que descubrimos es que somos más divididos de lo que pensamos, eso es el verdadero riesgo, murmuró otro en la multitud, abrir ventanas a las oscuridades que deben permanecer ocultas. A veces, para sanar hay que enfrentar lo que nos hiere, replicó el anciano con calma. Es en la agitación de la verdad donde hallamos la fragilidad, sí, pero también el potencial de transformación. David, impulsado por las palabras de los mayores y el anhelo de su pueblo,
decidió que la búsqueda debía continuar. Empezaremos con un pequeño paso. Tomen un verso, escúchenlo, sientan su peso y su belleza. No podemos temer a una palabra que inevitablemente será nuestra. El anciano anunció que aquellos que lo desearan fueran hacia el centro, buscando la fuerza en la comunidad para compartir su dolor. Una a una, las voces comenzaron a resonar de nuevo, esta vez más sinceras, más crudas. Relatos de pérdidas, de anhelos y decepciones emergieron. Cada uno parecía llevar consigo una verdad personal que, aunque dolorosa, poseía la chispa de una conexión. David, mientras observaba a su pueblo abrirse y compartir, sintió como la atmósfera se transformaba. La fragorosa batalla interna que tantos habían llevado en solitario comenzaba a desvanecerse, reemplazada por camaradería y entendimiento. Pero en el fondo de su mente, una pregunta aún persistía: ¿sería esto suficiente para enfrentar lo que realmente acechaba en la penumbra? ¿Realmente estaban listos para recibir lo que aún permanecía en la sombra? Fue entonces que, al finalizar uno de los relatos, un anciano del fondo se atrevió a hablar. Pero, oh rey, ¿no temes al salmo que nos queda por descubrir? Había uno que dice: el corazón alegre es la mejor medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Si hacemos revivir tales memorias, quizás el quebranto no solo sale a flote, sino que también crece. Las palabras del anciano resonaron como un trueno suave en el corazón de David. En un intento por sanarlos, podía estar despertando algo que lograría arruinarlo todo. ¿Qué heridas podrían saltar a la superficie, ocultas bajo la desconfianza y el rencor? La forja de la paz podría ser más letal que la guerra si no eran cautelosos. Mientras el murmullo crecía, David sintió que las palabras lo llamaban de nuevo. Escucharemos el salmo que nos presente esa realidad, exclamó, pero sin miedo, abriéndonos a todo lo que somos, incluso a nuestras debilidades. Sin embargo, debemos estar preparados para los ecos de la historia, no solo los que deseamos recordar. Porque es en esa disposición donde probablemente encontraremos nuestra salvación. Con esa resolución, un nuevo susurro de inquietud comenzó a circular en la multitud, y David se preguntó si, al abrir el libro de su historia, realmente estarían listos para enfrentarse a las sombras que podrían revelarse. La incertidumbre se sentía más inevitable que nunca, un desafío latente entre ellos. Sin embargo, la firmeza de su voz y la voluntad de escuchar se manifestaban en su canto, mientras el camino hacia el profundo misterio de su propio espíritu comenzaba a desenrollarse ante ellos. Mientras el solemne murmullo se desvanecía, un profundo silencio se apoderó del lugar. Las miradas se entrelazaban, cada una reflejando historias ocultas y temores compartidos. David, sintiendo el peso de sus ojos, se destacó como un faro frente a la inmensidad de un océano emocional. Comprendía que lo que se pedía no era fácil, enfrentarse a los propios demonios era una empresa titánica, y lo que se avecinaba podía desbordar el frágil equilibrio logrado hasta ese momento. Además de las sombras de nuestro pasado, comenzó David con una voz que resonaba y vibraba en el aire, existe un eco del futuro que también debemos considerar. En un salmo que aún no hemos pronunciado, puede haber la promesa de lo que podemos llegar a ser. La multitud se mantuvo en silencio, la atmósfera cargada de una expectativa palpable. Sus corazones palpitaban al unísono, como si la tierra misma se preparara para recibir sus confesiones. Un hombre de edad avanzada, marcado por las huellas de numerosas batallas, tuvo el valor de dar un paso adelante. Rey, ¿y si nuestra historia ya está escrita, si cada uno de nuestros caminos conduce hacia el mismo destino de dolor y separación? ¿Qué esperanza podemos hallar en el eco de susurros quebrantados? La pregunta resonó como un tambor lejano. David entendió que no podría proporcionar una respuesta satisfactoria sin antes ofrendar su mayor tesoro, su propia vulnerabilidad. Con un suspiro profundo, comenzó a compartir su propia historia, aquella que había guardado en los recovecos de su corazón. Habló de su derrota ante el gigante Goliat, no como un victorioso guerrero, sino como un joven atemorizado. Habló del ocaso de su mejor amigo, Jonatán, y del quebranto que había conducido a su búsqueda de consuelo en brazos equivocados. Cada palabra desataba un filo afilado de emoción, y el pueblo escuchó con una atención reverente. David no solo abría su corazón, sino que también daba voz a las luchas que una vez parecieron insuperables. En la vulnerabilidad de su relato, la multitud comenzó a encontrar el reflejo de sus propias penas y anhelos. Uno por uno, más comenzaron a dar un paso al frente, compartiendo sus sombras en un acto de solidaridad que resonaba a lo largo de la asamblea. Cuando leo esos versos, confesó una mujer con manos temblorosas, lo que más angustia mi corazón es la separación. Mis hijos se han desviado, y el vacío me consume. Temí que al compartirlo, no encontraría consuelo, sino más dolor. Y si, añadió un joven desde la parte trasera, todo hiciera eco de la fragilidad humana. Esto que sentimos no es solo debilidad,
sino el camino hacia la fuerza, una fuerza que se nutre de la conexión y la empatía entre nosotros. ¿Podría nuestro quebranto ser la chispa que dé vida a un nuevo propósito? Las palabras del joven encontraron su destino en el corazón de David y de la multitud. Reflexionando sobre esto, él se preguntó si, tal vez, el verdadero salmo que debían desvelar no era solo una colección de anhelos y recuerdos rotos, sino un himno de redención que transformara las heridas en un canto de unidad. Sin embargo, continuó, la duda nublando su mirada, y si el miedo y la desesperanza son tan inmensos que, al intentar reconstruir, esto solo provoque ruinas. Podemos ser lo suficientemente valientes para enfrentar, no solo el dolor, sino también la posibilidad de una nueva verdad. Al instante, el viento pareció responder, íntimo y místico. Las hojas de los árboles susurraron un compás antiguo, como si el universo estuviese prestando atención al hallazgo inminente. David sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si la verdad eterna del pueblo se estuviese preparando para revelarse. Con un sentimiento embargado de misterio, el rey alzó la voz, recorramos juntos esta senda, un verso a la vez. Fuera de la angustia, puedan brotar aliños de esperanza. Pero debemos estar dispuestos a abrir nuestras almas, incluso a lo que tememos. Tal vez, justamente allí, esté la paz que necesitamos en medio del caos, y así, mientras el atardecer tejía hilos de oro y púrpura en el cielo, un nuevo capítulo se iniciaba para el pueblo. Pero David sabía que la conexión con su esencia más profunda apenas comenzaba, y que en su viaje hacia el descubrimiento, aún había misterios que permanecerían ocultos. Con cada relato, se cimentaba un lazo nuevo, uno que podría significar la salvación, o una tormenta aún más oscura. ¿Quién podría decir qué camino final tomaría su pueblo? La pregunta resonaba en sus corazones, mientras ahondaban en el misterio que había comenzado a desatarse. A medida que la luz del día comenzaba a desvanecerse, un silencio solemne envolvía a la multitud congregada. Las sombras empezaban a extenderse, pero también ofrecían un refugio para aquellos dispuestos a enfrentar sus propios fantasmas. David, aún con la intensidad de los relatos resonando en su corazón, sintió que un nuevo golpe de inspiración emergía de su interior. Era el momento de dar un paso más allá del dolor y la verdad, hacia la revelación que aguardaba en el horizonte. Amados míos, comenzó, su voz resonando con una firmeza renovada, no se trata únicamente de los pesares que llevamos, sino de lo que hemos aprendido de ellos. Las sombras que nos han seguido pueden ser vistas como maestros, y quizás esta prueba es el inicio de un gran milagro. Las palabras parecieron elevarse en el aire, cruzando las barreras del miedo que aún nublaban algunas almas. Un murmullo de expectación recorrió la asamblea. David miró a su pueblo, sus corazones latiendo como uno solo, vibrantes de emoción y ansiedad, y se percató de que el verdadero milagro que tanto había buscado no era externo, sino interno, arraigado profundamente en cada ser que le rodeaba. En esta oscuridad, la luz no es solo lo que buscamos, sino lo que generamos. Juntos, hemos compartido nuestras cargas, y ahora debemos cultivar la semilla de la paz nacida de esos sacrificios. Les invito a recitar un nuevo salmo, uno que forjaremos juntos. Que cada voz única se entrelace con lo que hemos vivido y nos guíe hacia una conexión profunda. Con cada palabra, el entusiasmo de la multitud creció. David sintió como la atmósfera comenzaba a transformarse, como si una lente de esperanza se enfocara en su comunidad herida. Tomemos el dolor y lo transformemos en un himno de unidad. Amenazador es el caos, pero más poderosa es la fe que brota de nuestro entendimiento compartido. Cada verso que citemos desde nuestros corazones será un lazo que nos unirá, un compromiso para voltear la oscuridad hecha luz, y así, David comenzó a recitar una estrofa de amor y unidad, y el pueblo lo siguió en un coro de voces entrelazadas. Las palabras fluyeron como ríos de agua cristalina, llevándolos a un nuevo nivel de entendimiento y conexión. Mientras la música de sus voces crecía, sentían que el miedo que antes los había dividido empezaba a disiparse, reemplazado por una energía renovadora. De repente, un destello emanó del pergamino que todavía se encontraba sobre el altar improvisado. Una luz radiante los envolvió, y los corazones de la multitud se convirtieron en un solo latido. Era un destello de revelación que parecía fluir del cielo mismo, y antes de que David pudiera asimilar su significado, una voz resonó en su mente, una voz que era a la vez familiar y desconocida. David, rey de Israel, has ido más allá del dolor individual y has ofrecido a tu pueblo el regalo de la verdadera transformación. Cada sacrificio, cada verdad compartida ha cultivado el terreno fértil para este milagro. La paz en medio del caos no proviene de un solo salmo, sino de la voluntad colectiva de enfrentar juntos las sombras. Los rostros de su pueblo brillaban con ese nuevo entendimiento. A medida que compartían sus historias, cada uno se convirtió en un sagrado testigo del viaje del otro. Había un gran poder en la vulnerabilidad, en abrirse entre sí. Hoy, no solo recitamos palabras, desencadenamos la fuerza de nuestro dogma compartido.
Que esta noche sea recordada como el nacimiento de una nueva era, concluyó David, con una voz llena de fervor y emoción. La multitud, ahora completamente unida, levantó sus manos hacia el cielo y dijo al unísono: en la verdad encontraremos paz. En la honestidad, creceremos fuertes. Y juntos, en amor y fe, nos levantaremos. S.A.O. Mientras las estrellas comenzaban a parpadear en el vasto firmamento, los ecos del salmo recitado se deslizaron por las calles de Jerusalén, formando un puente entre la luz y la sombra. La ciudad, que había temido, ahora vibraba con una nueva vida y esperanza. David, sintiéndose liberado del peso que había llevado al caminar entre ellos, supo que este capítulo no era el final, sino el comienzo de un viaje hacia la verdadera reconciliación. Así, en un mundo que a menudo se desmoronaba en el caos, el antiguo salmo tomado del corazón se levantó como un faro, recordándoles que incluso en la oscuridad más profunda se encontraba la posibilidad de renacer en luz. Sus corazones resonaron como uno solo, y entendieron que, juntos, podían enfrentar cualquier tormenta que se aproximara, porque el verdadero poder no solo era de su líder, sino de cada alma reunida en amor y fe. Y nunca olvidemos, concluyó David con una voz potente y clara, que cuando nos unimos en la verdad, somos capaces de convertir las sombras en luz, y el caos en paz.